Llegué al aeropuerto con el equipaje listo y el boleto bien doblado dentro del bolso, sintiéndome por primera vez en años parte de algo que no era solo rutina. Estaba formada en la fila cuando mi hijo se plantó frente a mí, demasiado cerca, invadiendo mi espacio como hacía siempre cuando quería mandar. Me miró de arriba abajo, con el ceño fruncido, la mandíbula apretada, esa expresión dura que usaba conmigo cuando ya había decidido algo y no admitía réplica. «Yo no voy a esperar más», dijo y alzó la voz lo suficiente para que los de atrás escucharan. «Yo no voy a viajar contigo, tú no vas a ningún lado». Metió la mano en mi bolso sin pedirme permiso, sacó mi pase de abordar y lo sostuvo frente a mi cara. Yo pagué todo, alcancé a decir, pero él ya estaba sonriendo de lado, una sonrisa fría de desprecio. «Yo no necesito que vengas», continuó. «Te quedas en la casa cuidando al perro, para eso sí sirves». Sentí el calor de la vergüenza subir por mi cuello, mientras él rompía el boleto lentamente, mirándome a los ojos, disfrutando el gesto. «Yo mando aquí», remató y dejó caer los pedazos al suelo antes de darse la vuelta. En ese instante, entendí que no había sido un impulso ni un mal día. Había sido una humillación calculada. Me llamo Beatriz, tengo 68 años y llevo viuda más de 40. Lo que pasó en esa fila no fue solo la cancelación de un vuelo, fue la confirmación de algo que llevaba tiempo fermentándose en silencio. Yo no estaba ahí como turista, estaba ahí como madre, como la que había sido invitada para completar la foto familiar, para cargar maletas si hacía falta, para cuidar al perro cuando sobrara. El viaje no era un lujo, era la ilusión de pertenecer, de no quedarme otra vez en la casa vacía, esperando llamadas que casi nunca llegan. Mientras mi hijo se daba la vuelta y avanzaba con su familia hacia el mostrador, yo sentí esa vergüenza caliente que sube desde el pecho hasta la cara, una mezcla de humillación e incredulidad que solo conocen quienes han sido desplazadas sin aviso. El aeropuerto seguía su ritmo ajeno a mi escena. Un niño lloraba más adelante porque había perdido su peluche, una pareja discutía por el peso de una maleta. Una señora de mi edad preguntaba en voz alta por la puerta correcta. Todo seguía igual, y yo estaba parada ahí, con los pies bien plantados tratando de acomodar lo que acababa de pasar. Recordé cuántas veces había cedido antes, cuántas veces había tragado palabras, para no incomodar, para no parecer exagerada, para no escuchar eso de que ya estaba grande para dramas. Esta vez el drama no lo había hecho yo, pero el silencio alrededor dolía casi lo mismo que el gesto de mi hijo. Lo vi de lejos acomodar los documentos, hablar con seguridad, reírse de algo que dijo su esposa. Nadie volteó a verme, nadie preguntó si yo estaba bien. En ese instante entendí que no me habían dejado atrás, por el perro me habían dejado atrás, porque ya no encajaba en su plan. Era más fácil convertirme en la que se queda cuidando algo que en la madre que viaja, opina, ocupa espacio. Apreté los labios y respiré hondo. No iba a suplicar, no iba a armar una escena, no iba a correr detrás de nadie. Llorar ahí habría sido aceptar su versión, la de la madre mayor que estorba y a la que hay que acomodar en casa. Me hice a un lado de la fila, como si yo misma me sacara del camino, y me quedé observando el flujo de gente. Pensé en mi casa, en el perro al que se suponía que debía cuidar, en las llaves que siempre llevo en el bolso, en las decisiones que durante años dejé pasar, porque creí que así se mantenía la paz. Sentí rabia, sí, pero no esa rabia desordenada que empuja a gritar, sino una rabia fría que se instala en el estómago y obliga a pensar. Mi hijo había sido claro, yo no iba. Lo que él no sabía era que yo todavía estaba ahí y que no pensaba caminar directo a la salida como esperaba. Avancé unos pasos sin rumbo definido, solo para salir de la vista de quienes me habían visto humillada. Me senté en una de las bancas metálicas y dejé el bolso sobre las piernas. Mis manos temblaban un poco, no por miedo, sino por la descarga de todo lo que no dije. Cerré los ojos un segundo y me pregunté cuándo había aceptado ese papel, cuándo había dejado que decidieran por mí con tanta facilidad. Recordé que el boleto había sido comprado con mi dinero,
que el plan había sido presentado como algo familiar, que nadie me había advertido de este cambio. La injusticia era tan clara que hasta me sorprendía no haberla visto venir. Al abrir los ojos, vi pasar a una empleada del aeropuerto con uniforme azul, vi el mostrador de atención a clientes. A unos metros vi a la gente formando filas ordenadas. Todo estaba ahí funcionando con reglas claras, menos mi lugar en la historia de mi propia familia. Me levanté despacio. No tenía prisa, no tenía a nadie esperándome del otro lado de una puerta de embarque. Caminé sin decidir todavía qué iba a hacer, solo sabiendo qué no iba a hacer. No iba a regresar a casa derrotada, no iba a aceptar que me hablaran como si fuera una carga, no iba a seguir pagando con silencio. Mientras avanzaba pensé en la frase que me lanzó mi hijo, como si fuera una verdad indiscutible que me quedara cuidando al perro. Esa frase resumía años de pequeñas órdenes disfrazadas de favores de expectativas, nunca habladas, de una dependencia que se había vuelto cómoda para ellos y asfixiante para mí. Me detuve cerca de una ventana desde donde se veía la pista. Un avión despegaba con ese ruido profundo que siempre me ha parecido una promesa. Sonreí apenas, no por alegría, sino por una certeza nueva que empezaba a tomar forma. No sabía todavía cuál sería el siguiente paso, pero sí sabía que algo se había roto además del boleto. Se había roto la costumbre de obedecer sin preguntar. Se había roto la idea de que mi papel era quedarme al margen. El viaje se había cancelado para mí en ese instante, pero otra cosa más grande y más peligrosa acababa de empezar. Me quedé ahí unos segundos más, respirando el aire frío del aeropuerto, dejando que la humillación se transformara en decisión. Y luego seguí caminando no hacia la salida, sino hacia un lugar donde pudiera pensar con claridad, sabiendo que lo que venía después iba a cambiarlo todo. El taxi avanzaba lento por la avenida, mientras yo apretaba el bolso contra el pecho como si ahí dentro llevara algo más que mis documentos y mi cartera. Todavía tenía el eco de su voz en los oídos, esa frase dicha, sin pudor, sin temblor, como si fuera lo más natural del mundo mandarme de regreso a casa a cuidar al perro. Miraba por la ventana y la ciudad seguía igual, la gente caminando los puestos, abriendo los anuncios luminosos, parpadeando, y yo sentía que algo se había roto dentro de mí con un sonido seco, aunque nadie más lo hubiera escuchado. Cuando llegué al departamento no prendí la luz de inmediato. Dejé la maleta junto a la puerta y me quedé un momento de pie en la penumbra. El silencio me cayó encima como una cobija pesada. No era un silencio nuevo, llevaba años acompañándome desde que enviudé, pero esa mañana era distinto. No tenía la forma de la soledad, sino la de la humillación recién digerida. Me quité los zapatos despacio, acomodé la bolsa en la silla y caminé hasta la cocina. El perro levantó la cabeza al verme, movió la cola sin saber nada de lo que había pasado. Me miró con esos ojos fieles que nunca juzgan. Le serví agua, le puse comida y me senté frente a la mesa, con las manos sobre las piernas, respirando hondo para no llorar. Pensé en mi hijo, en cómo lo había criado sola después de la muerte de su padre, en las noches sin dormir, en los sacrificios que una hace sin anotarlos en ninguna libreta, porque se supone que eso es ser madre. Recordé cuando era niño y se aferraba a mi falda para no entrar a la escuela, cuando me prometía que de grande me iba a cuidar. Me pregunté en qué momento esa promesa se había torcido hasta convertirse en una orden dicha en público, delante de extraños sin una pizca de vergüenza. Me levanté para preparar café, aunque todavía era temprano. Necesitaba hacer algo con las manos, sentir el ruido de la cafetera, el olor llenando la cocina. Mientras el agua hervía, mi mente empezó a ordenarse sola, como siempre hacía cuando algo me sacudía fuerte. No era la primera vez que la vida me ponía contra la pared. Había aprendido hace décadas que el caos dura poco cuando una decide mirar de frente. Me serví el café, me senté otra vez, y entonces, por primera vez desde el aeropuerto, dejé que la rabia subiera. No fue una explosión, fue una corriente caliente y constante que me recorrió el pecho. No era solo el boleto roto, era todo lo que venía de atrás.
las veces que pagué sin preguntar, las veces que callé para no incomodar los comentarios disfrazados de broma sobre mi edad, sobre mi utilidad, sobre mi lugar. Yo misma había ayudado a construir esa imagen de madre que siempre está, que siempre resuelve, que no reclama. Me di cuenta de golpe que esa mañana en la fila del aeropuerto, mi hijo no solo me había negado un viaje, me había negado el derecho a decidir. Tomé la libreta que siempre guardo en el cajón del comedor. Esa libreta de pasta dura donde anoto gastos, fechas, teléfonos, pensamientos sueltos. La abrí sin un plan claro, solo con la necesidad de escribir algo para no dejar que la rabia se volviera ruido. Pasé páginas llenas de letras conocidas, de números de recordatorios. Ahí estaba mi vida ordenada en columnas. Ahí estaba también la prueba de que nada de lo que yo había hecho por ellos había sido invisible. Invisible para ellos, quizá, pero no para mí. Escuché el teléfono vibrar sobre la mesa. Lo miré sin prisa. Era un mensaje de mi hijo. Decía algo breve, algo que pretendía sonar normal, como si lo ocurrido no hubiera sido una escena pública. Decía que no armara drama, que luego hablábamos, que cuidara bien al perro. Sentí una risa amarga subir hasta la garganta y se me quedó atorada. No contesté. Apagué el teléfono y lo guardé en el bolso. Ese gesto pequeño me dio una calma extraña. Me levanté y fui al cuarto. Abrí el closet y vi la ropa doblada para el viaje, el saco que había elegido con cuidado, los zapatos cómodos. Pasé la mano por la tela como quien se despide de algo que no fue. No sentí tristeza por el viaje perdido. Sentí claridad. Cerré el closet y regresé a la sala. Me senté derecha, apoyé la libreta sobre la mesa y empecé a escribir nombres, gastos, fechas. No como una venganza, sino como quien revisa cuentas antes de tomar una decisión importante. A media mañana sonó el timbre. Era el repartidor del gas. Firmé el recibo, pagué en efectivo y me quedé viendo cómo se alejaba. Pensé en cuántas cosas de esa casa seguían funcionando gracias a mí sin que nadie lo notara. El mundo no se caía porque yo estuviera sola, al contrario se sostenía más de lo que parecía sobre mis hombros cansados. Esa idea me enderezó la espalda. Volví a la mesa y seguí escribiendo. No sabía todavía qué iba a hacer, pero sabía algo con certeza. No iba a seguir fingiendo que no había pasado nada. El respeto no vuelve, solo hay que moverlo de lugar. Afuera, el ruido de los coches subía y bajaba como una marea constante. Dentro de mí algo empezaba a acomodarse con una calma peligrosa. Por la tarde salí a tirar la basura. El sol me dio de frente y cerré los ojos un segundo. Me crucé con la vecina del cuarto piso. Me saludó como siempre, me preguntó si iba de viaje. Le dije que no, que los planes cambiaron. Sonrió sin curiosidad y siguió su camino. Nadie sabía, nadie tenía por qué saber. Ese anonimato me dio fuerza. Regresé al departamento y me senté en el sillón con la libreta en las manos. Pensé en mi hijo otra vez, en lo que iba a sentir cuando se diera cuenta de que algo había cambiado. No sabía todavía cómo ni cuándo, pero lo sentía en el cuerpo. La obediencia automática se había terminado. El amor no podía seguir siendo una excusa para el abuso. Cerré la libreta despacio y la dejé sobre la mesa como quien deja un arma cargada sin tocarla todavía. El perro se acercó y apoyó la cabeza en mis piernas. Le acaricié el lomo con movimientos lentos. Respiré hondo. El día estaba lejos de terminar y yo también estaba lejos de haber dicho la última palabra. Algo se estaba gestando en ese silencio, algo que no iba a hacer ruido de inmediato, pero que ya había echado raíces. Me quedé así un rato mirando la luz de la tarde colarse por la ventana, sabiendo que a partir de ese día nada iba a volver a su lugar anterior y que por primera vez en mucho tiempo eso no me daba miedo. La noche cayó sin pedir permiso y yo seguía sentada en el sillón con la luz apagada, escuchando los sonidos del edificio como si fueran señales de un mundo que continuaba sin mí. El refrigerador zumbaba, algún vecino arrastraba una silla, un televisor lejano soltaba risas enlatadas. Me levanté despacio
y encendí la lámpara de pie. La claridad tibia me devolvió la imagen de mi propia sala ordenada, limpia, demasiado silenciosa para una mujer que acababa de ser descartada como si estorbara. Fui al baño y me miré al espejo. No con lástima, no con rabia, sino con atención. Ahí estaba yo, Beatriz, 68 años, marcados en la piel y en los ojos, el cabello recogido, como siempre la misma blusa cómoda que había elegido para viajar. Me acerqué un poco más al espejo y me vi la boca apretada, los hombros tensos. Me dije en voz baja que no era el final de nada, que era un punto de inflexión, aunque todavía no supiera hacia dónde. Me lavé la cara, me quité el maquillaje que apenas había usado y regresé a la sala. Tomé el teléfono otra vez y lo encendí. Tenía varios mensajes nuevos, 2 de mi hijo, 1 de su esposa, otro de un número desconocido que reconocí de inmediato como alguien de la familia. No abrí ninguno. No tenía fuerzas para leer explicaciones torpes ni reclamos disfrazados de preocupación. Guardé el teléfono y me preparé algo ligero de cenar. Pan tostado, un poco de queso, un vaso de leche tibia. Comer siempre me ayudaba a bajar el nudo del estómago. Mientras masticaba pensé en la escena del aeropuerto con más detalle. No solo en el boleto rompiéndose, sino en las miradas alrededor, en el murmullo contenido de la gente, en cómo yo me había quedado inmóvil por un segundo demasiado largo. Esa imagen me dolió más que el papel roto. Yo parada sin reaccionar, como si necesitara permiso para existir. Me prometí que no iba a volver a quedarme así nunca más. Lavé los platos con movimientos lentos y repetitivos. El agua caliente me calmó un poco las manos. Al terminar regresé a la mesa y abrí la libreta otra vez. Esta vez no escribí números, escribí recuerdos. El primer trabajo que tuve el día que compré ese departamento con mis propios ahorros, la vez que defendí a mi hijo, frente a alguien que lo había tratado mal. Fui llenando la página con frases cortas como para recordarme quién era antes de convertirme en la madre que siempre cede. Escuché el timbre del teléfono fijo. Casi nunca sonaba. Me sobresalté y tardé unos segundos en levantar el auricular. Era mi hermana menor. Su voz sonó preocupada desde el primer segundo. Me preguntó si estaba bien, si había pasado algo en el aeropuerto. Alguien le había dicho algo, no sabía bien qué. Le dije que sí, que había habido un problema, pero que estaba en casa y tranquila. Me preguntó qué había hecho mi hijo. Dudé. Le dije la verdad, pero sin adornos, sin dramatizar. Hubo un silencio largo del otro lado. Luego soltó un suspiro pesado y me dijo que siempre había pensado que ese muchacho se pasaba de listo. Colgué con una sensación extraña de alivio. No por tener razón, sino por haberlo dicho en voz alta. La verdad deja de doler tanto cuando se nombra. Me senté otra vez y dejé que el cansancio me alcanzara. Me recosté en el sillón y cerré los ojos unos minutos. No dormí, pero descansé. Pensé en el futuro inmediato, en los días que venían. No había viajes, no había planes grandes. Solo estaba yo, mi casa y una pregunta que empezaba a tomar forma. A la mañana siguiente desperté temprano como siempre. El hábito no se pierde. Preparé café y abrí la ventana para que entrara el aire fresco. La calle estaba más viva que el día anterior. Vi pasar a una madre llevando a su hijo de la mano, vi a un señor mayor paseando a su perro, vi a una mujer de mi edad esperando el camión con una bolsa de mandado. Me sentí parte de algo otra vez, no una pieza sobrante. Sonó el celular, esta vez lo miré. Era una llamada de mi hijo. Dejé que sonara hasta que se cortó. Minutos después volvió a llamar, contesté. No saludé primero. Él habló con una voz más baja de lo habitual. Dijo que había sido un malentendido, que yo había exagerado, que no era para tanto. Me dijo que él estaba bajo presión, que yo debía entenderlo. Lo escuché sin interrumpir mirando por la ventana. Cuando terminó hubo un silencio incómodo. Le dije que lo entendía, pero que entender no significaba aceptar. Le dije que no iba a discutir por teléfono y que ya hablaríamos cuando yo estuviera lista.
Colgué antes de que respondiera. Me temblaban un poco las manos, pero no de miedo. Era la descarga de haber puesto un límite por primera vez sin pedir disculpas. Me senté y respiré hondo. Sabía que eso no iba a gustarle, sabía que vendrían más intentos, más presión, pero también sabía que algo había cambiado definitivamente en mí. Salía a hacer las compras como todos los jueves. En el mercado saludé a los mismos de siempre. La señora de las verduras me preguntó si ya me iba de vacaciones. Le dije que no, que esta vez me quedaba. Sonrió y me regaló un manojo de cilantro. Caminé entre los puestos con una sensación de normalidad que me reconfortó. La vida seguía teniendo sabor y olor a pesar de todo. De regreso en casa acomodé las bolsas y me senté a revisar papeles. Recibos, estados de cuenta, contratos. Todo estaba en orden. Demasiado en orden para alguien que supuestamente no tenía derecho a decidir. Sonreí con ironía. Cerré la carpeta y la guardé en el cajón. Todavía no era el momento de mover nada, pero ya no iba a fingir que no sabía lo que tenía en las manos. Por la tarde me senté junto a la ventana con una taza de té. El perro dormía a mis pies. Pensé en mi hijo otra vez, no con rabia, sino con una tristeza seca. Pensé en cómo iba a reaccionar cuando entendiera que esta vez no iba a doblarme. No sabía si eso lo iba a hacer reflexionar o enfurecerse más. Lo único claro era que yo ya no iba a retroceder. La luz empezó a cambiar anunciando el final del día. Me levanté y encendí la lámpara. Tomé la libreta y escribí una sola frase grande en el centro de la página. No más decisiones sin mí. Cerré la libreta y la dejé sobre la mesa. Afuera el ruido de la ciudad se volvía más suave. Dentro de mí, la determinación empezaba a sentirse firme como algo que había esperado mucho tiempo para salir a la superficie, lista para lo que viniera después. A la mañana siguiente, el teléfono no dejó de vibrar desde temprano, y yo lo dejé boca abajo sobre la mesa como si fuera un insecto molesto. Me preparé el desayuno con la misma calma de siempre: pan caliente, café fuerte, una fruta cortada en trozos pequeños. El mundo seguía girando aunque yo hubiera decidido no contestar. Esa idea me dio una serenidad rara, como si por primera vez en años la urgencia no mandara sobre mí. Cuando por fin miré la pantalla, vi mensajes de mi hijo, de su esposa y de 2 primas que casi no veo. No abrí ninguno. Me vestí despacio, escogí una ropa cómoda y salí a caminar al parque del barrio. Necesitaba mover el cuerpo para acomodar la cabeza. El aire fresco de la mañana me despejó los pensamientos. Saludé a los mismos de siempre: la señora que barre la banqueta, el señor que lee el periódico en la banca. Nadie sabía lo que yo llevaba por dentro, y eso me gustó. Al regresar a casa, el teléfono volvió a sonar, esta vez una llamada insistente. Contesté sin entusiasmo. Era mi cuñada. Su voz venía cargada de una preocupación que no sabía si era genuina o curiosa. Me preguntó qué había pasado en el aeropuerto, que mi hijo estaba muy molesto, que decía que yo había armado un escándalo innecesario. La dejé hablar. Cuando se quedó en silencio, le dije que no hubo escándalo, que hubo un límite. Le expliqué con palabras simples que nadie tiene derecho a decidir por mí ni a hablarme como si yo no importara. Ella suspiró y me dijo que entendía, pero que yo también debía comprender la presión que cargan los hijos hoy en día. Colgué con una sensación agria. Esa frase la había escuchado demasiadas veces. Siempre hay una explicación para el abuso cuando viene disfrazado de estrés. Me senté en la mesa y abrí la libreta otra vez. No para escribir, sino para leer lo que había anotado la noche anterior. Las palabras seguían ahí firmes sin temblar. No más decisiones sin mí. Las leí en voz baja y sentí cómo algo se afirmaba en mi pecho. Antes del mediodía, recibí la visita de mi vecina del 4º piso. Tocó la puerta con una excusa cualquiera de devolverme un recipiente. Nos sentamos a platicar un rato. Me miraba con curiosidad, como si supiera que algo no estaba bien. No preguntó directamente, pero dejó caer comentarios. Que si ya me había ido de viaje, que si todo estaba tranquilo en la familia.
Le dije que no viajé, que hubo cambios. Me miró con atención y me dijo algo que se me quedó grabado. A veces los cambios duelen más a los que se beneficiaban del desorden. Después de que se fue, me quedé pensando en esa frase. El desorden. Yo había vivido tantos años acomodando el caos ajeno que había confundido ese esfuerzo con amor. Me levanté y empecé a revisar papeles que llevaba tiempo sin tocar. Documentos, contratos, estados de cuenta. No buscaba nada en específico, solo quería tener claro el terreno que pisaba. La realidad es más llevadera cuando se conoce. Por la tarde mi hijo volvió a llamar. Contesté. Esta vez su tono era distinto, más duro. Dijo que yo estaba exagerando, que lo había dejado mal parado frente a su familia, que no entendía por qué yo reaccionaba así por un simple viaje. Me pidió que dejara de hacerme la víctima. Lo escuché con paciencia. Cuando terminé de oírlo, le dije que no estaba jugando a nada, que no se trataba de un viaje, que se trataba de respeto. Le dije que me había hablado y tratado como si yo no valiera nada, y que eso no era negociable. Se rió con desdén. Dijo que yo siempre he sido sensible. Ahí sentí un calor subir por el cuello. Le respondí que sensible no es lo mismo que débil, y que si no podía entender eso ahora, lo entendería después. Me dijo que estaba cansado de mis dramas y que mejor habláramos cuando yo estuviera más tranquila. Colgó sin despedirse. Me quedé con el teléfono en la mano un segundo, respirando hondo para no temblar. Luego lo dejé en la mesa y me serví un vaso de agua. El resto del día lo pasé en silencio. Hice limpieza, acomodé armarios, tiré cosas que ya no usaba. Cada objeto que salía de la casa era una pequeña liberación. Encontré fotos viejas, recuerdos de cuando mi hijo era pequeño, de cuando todo parecía más simple. Las guardé sin llorar. No era momento de nostalgia, era momento de claridad. Al anochecer sonó el timbre otra vez. Era mi hermana mayor. Venía sin avisar, con la cara preocupada. Se sentó frente a mí y me miró como solo ella sabe hacerlo. Me preguntó directamente qué había pasado. Le conté todo sin adornos, sin justificarme. Hablé del aeropuerto, del boleto roto, de la frase que me mandaba a cuidar al perro. Ella apretó los labios y negó con la cabeza. Me dijo que mi hijo siempre había sido así, que yo lo había protegido demasiado. No lo dijo con reproche, sino con tristeza. Me tomó la mano y me dijo que ya era hora de que pensara en mí, que ser madre no significa desaparecer. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Le agradecí y le dije que lo sabía, que apenas lo estaba entendiendo de verdad. Se quedó un rato más, hablamos de cosas cotidianas, de su trabajo, de sus nietos. Cuando se fue me sentí acompañada, no sola. Esa noche dormí poco. Me desperté varias veces pensando en lo que vendría. Sabía que mi decisión de no ceder iba a traer consecuencias. Mi hijo no es un hombre que acepte un no con facilidad. Me levanté antes del amanecer y preparé café. Me senté junto a la ventana y vi salir el sol. Me sentí cansada pero firme. Al mediodía recibí un mensaje largo de mi hijo. Esta vez no era enojo, era culpa disfrazada. Decía que yo siempre lo había ayudado, que ahora lo estaba abandonando, que cómo podía hacerle eso. Leí el mensaje 2 veces. Sentí pena, sí, pero también entendí algo importante. Ayudar no es sostener eternamente. El amor no debería sentirse como una deuda impagable. No respondí de inmediato. Salí a hacer unas diligencias, pagué recibos, compré lo necesario. La vida práctica me devolvió al presente. Por la tarde me senté con la libreta otra vez. Escribí lo que estaba dispuesta a seguir haciendo y lo que no. Fue una lista corta, clara. No más humillaciones. No más silencios por comodidad. No más decisiones tomadas por otros. Cuando cayó la noche, mi hijo volvió a llamar. Contesté. Hablamos con un tono más bajo, más cansado. Me dijo que no entendía por qué yo estaba siendo tan dura. Le respondí que no estaba siendo dura, estaba siendo justa conmigo. Le dije que podíamos hablar cuando él estuviera dispuesto a hacerlo sin descalificarme.
Hubo un silencio largo. Me dijo que ya veríamos. Colgué, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Me senté en el sillón con la luz apagada, escuchando la ciudad. Pensé en cuántas veces había cedido para evitar estos silencios incómodos. Ahora el silencio no me asustaba. Era incómodo, sí, pero también era honesto. Me recosté un poco, acaricié al perro que dormía tranquilo, ajeno a todo. Antes de irme a la cama, abrí la libreta una vez más y añadí una frase debajo de la anterior. El respeto empieza cuando una deja de pedir permiso. Cerré la libreta y la dejé sobre la mesa. Apagué la luz con la sensación de estar caminando por terreno desconocido, pero firme, sabiendo que lo que venía no iba a ser fácil y que aún así estaba dispuesta a seguir adelante, paso a paso, sin volver atrás. El sábado amaneció gris y pesado, como si el cielo también estuviera indeciso sobre lo que iba a pasar. Me levanté temprano, barrí el departamento con calma y dejé las ventanas abiertas para que entrara el aire húmedo. Tenía esa sensación rara en el cuerpo que aparece cuando algo importante se está acomodando por dentro, aunque una todavía no sepa en qué va a terminar. Preparé café, me senté a la mesa y revisé la libreta sin escribir nada nuevo. A veces solo verla me daba una seguridad silenciosa. A media mañana tocaron a la puerta. No esperaba a nadie. Me asomé por la mirilla y vi la silueta conocida de mi hijo. El corazón me dio un salto seco, no de alegría, tampoco de miedo, más bien de alerta. Abrí despacio. Ahí estaba, con el ceño fruncido, las manos en los bolsillos, y esa postura de quien viene preparado para discutir. No me saludó con cariño, apenas murmuró mi nombre. Le hice un gesto para que pasara. Entró mirando alrededor como si buscara algo fuera de lugar. Se sentó sin que yo lo invitara. Yo me quedé de pie unos segundos respirando hondo antes de sentarme frente a él. El silencio se volvió espeso. Finalmente habló. Dijo que había venido a arreglar las cosas, que ya era hora de dejar el drama, que todo se había salido de proporción. Lo dijo con ese tono que siempre usa cuando quiere dar por terminado algo que le incomoda. Yo lo escuché sin interrumpir, observando sus gestos, la forma en que evitaba mirarme a los ojos. Cuando se quedó callado le pregunté si venía a pedirme disculpas. Se movió incómodo en la silla y dijo que no veía por qué tenía que disculparse, que él solo había tomado una decisión práctica en el aeropuerto. Sentí una presión en el pecho, pero no levanté la voz. Le dije que una decisión práctica no humilla a una madre delante de extraños. Le recordé sus palabras tal como las había dicho. Él negó con la cabeza. Dijo que yo exageraba, que siempre había sido dramática. Ahí entendí que no había venido a escucharme. Había venido a recuperar el control. Se lo dije con calma. Le dije que no estaba dispuesta a seguir conversando si iba a minimizar lo que pasó. Se levantó de golpe, caminó por la sala como un animal enjaulado. Dijo que yo estaba cambiando, que no me reconocía, que antes no era así. Le respondí que antes me callaba más, no que pensara menos. Me acusó de estar dejándolos solos, de no apoyarlo como siempre. Dijo que la familia no se abandona. Esa palabra me dolió. Abandono. Le dije que abandonar es irse sin explicar, desaparecer, cerrar la puerta sin mirar atrás. Yo estaba ahí hablando, poniendo límites. Eso no es abandono, es dignidad. Se rió con desprecio y me dijo que esas palabras las había aprendido en algún libro barato. Me levanté despacio y fui a la cocina. Le serví un vaso de agua y se lo puse frente a él. Le pedí que se sentara. No gritó, pero el enojo le vibraba en la voz. Me dijo que yo siempre había estado para él, que no entendía por qué ahora me negaba. Le respondí que siempre estar no significa siempre ceder, que yo seguía siendo su madre, pero también seguía siendo una mujer con derecho a decidir. Entonces sacó el tema del dinero. Dijo que gracias a mí siempre habían salido adelante, que yo ahora estaba rompiendo ese equilibrio. Ahí sentí un cansancio profundo. Le dije que ese equilibrio era injusto, que yo había sostenido demasiado peso durante años y que ya no podía ni quería hacerlo. Se quedó callado un momento mirándome como si no supiera qué decir.
Luego soltó una frase que me heló. Dijo que sin mí no sabía cómo iba a arreglárselas. No sentí orgullo ni satisfacción al escucharlo. Sentí tristeza. Le dije que ese era justamente el problema, que a su edad no podía seguir esperando que yo resolviera todo. Le dije que yo también había aprendido a arreglármela sola cuando me quedé viuda sin que nadie me llevara de la mano. Me miró con rabia y me dijo que no era lo mismo, que yo era fuerte, que él no. Respiré hondo. Le dije que la fortaleza no cae del cielo, se construye. Se sentó otra vez y se pasó la mano por la cara. Por un segundo vi al niño, que fue cansado, frustrado. Pero ese niño ya no estaba. Frente a mí había un hombre adulto que no quería asumir las consecuencias de sus actos. Me dolió aceptarlo. Le pregunté si entendía por qué estaba herida. Me dijo que entendía que yo estaba sensible. Volvió a esa palabra. Sensible. Le dije que ser sensible no es ser exagerada, es estar viva. Que el día que rompió mi boleto, rompió algo más, la idea de que yo siempre iba a aceptar cualquier trato por amor. Bajó la mirada. No respondió. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Afuera pasó una patrulla con la sirena apagada. El perro se levantó y se acercó a mi lado. Mi hijo lo miró y soltó una risa irónica. Dijo que al final sí me había quedado cuidando al perro. No respondí de inmediato. Me incliné para acariciar al animal y le dije que cuidarlo no me molestaba. Lo que me molestaba era que me lo ordenaran como si yo no tuviera voluntad. Se levantó otra vez, visiblemente molesto. Dijo que no podía creer que yo estuviera eligiendo un animal sobre él. Esa frase me atravesó. Le dije que no estaba eligiendo a nadie sobre nadie, que estaba eligiendo no ser maltratada. Me señaló con el dedo y me dijo que yo estaba destruyendo a la familia. Sentí un temblor en las manos, pero no retrocedí. Le dije que la familia no se destruye cuando alguien pone límites, se destruye cuando el respeto se pierde. Que yo no quería pelear, pero tampoco iba a seguir aceptando desprecios. Le dije que si quería seguir teniendo una relación conmigo, tendría que cambiar la forma en que me hablaba y me trataba. Se quedó en silencio, respirando fuerte. Me dijo que no sabía si podía hacer eso. Le respondí que entonces necesitaba tiempo para pensarlo. Tomó su chamarra y se dirigió a la puerta. Antes de salir se volteó y me dijo que estaba decepcionado. Esa palabra me pesó más de lo que esperaba. Le respondí con la voz firme que yo también estaba decepcionada, no de él como hijo, sino de cómo había decidido tratarme. Abrió la puerta y se fue sin despedirse. Me quedé parada en medio de la sala unos segundos. Sentí un cansancio profundo, como si hubiera corrido una distancia larga sin moverme del lugar. Me senté despacio en el sillón y dejé que el silencio me envolviera. No lloré. Me dolía el pecho, sí, pero también sentía una extraña sensación de alivio. Había dicho lo que llevaba días guardando. Me levanté para preparar algo de comer, aunque no tenía hambre. Corté verduras, puse agua a hervir, hice una sopa sencilla. Cocinar me ayudó a regresar al cuerpo. Mientras el caldo burbujeaba, pensé en lo que había pasado. No había habido reconciliación, tampoco ruptura definitiva. Había habido verdad, y eso a veces es más incómodo que cualquier pelea. Por la tarde me senté con la libreta otra vez. Escribí sobre la visita, sobre lo que sentía al verlo irse. No escribí con rabia, escribí con claridad. Anoté que no podía salvar a mi hijo de todo, que no era mi tarea. Anoté que el amor también se demuestra dejando que el otro enfrente sus decisiones. Cuando cayó la noche me sentí agotada. Me acosté temprano con el cuerpo pesado y la mente inquieta. Me costó dormir. Pensaba en lo que vendría después de esa conversación, en cómo iba a reaccionar él, en si iba a intentar volver con más presión o con culpa. Sabía que no iba a ser fácil. Antes de cerrar los ojos pensé en algo que no había pensado antes. Tal vez yo también necesitaba aprender a soltar la imagen de madre que siempre resuelve. Tal vez esa mujer ya había cumplido su ciclo. Me acomodé en la cama, escuché el sonido lejano de la ciudad.
y dejé que el cansancio me venciera poco a poco, sabiendo que lo más difícil todavía no había pasado, pero también que ya no estaba dispuesta a retroceder ni un paso. El domingo transcurrió con una lentitud espesa, como si el tiempo también estuviera midiendo cada uno de mis movimientos. Me desperté tarde con el cuerpo adolorido y la cabeza llena de imágenes de la noche anterior. No soñé nada concreto, pero sentía el cansancio de quien ha pasado horas despierta por dentro. Me levanté sin prisa, me puse una bata ligera y fui directo a la cocina. Preparé café más suave de lo habitual y me senté a beberlo mirando la pared sin radio, sin noticias, sin voces ajenas. La casa parecía más grande ese día. Cada espacio se sentía distinto, no vacío, sino disponible. Caminé descalza por la sala, abrí las cortinas y dejé que entrara la luz. El perro me seguía a todas partes atento como si presintiera que yo necesitaba compañía silenciosa. Me senté en el sillón y respiré profundo varias veces tratando de ordenar lo que sentía. No era tristeza pura, tampoco enojo. Era una mezcla incómoda de duelo y determinación. Pensé en la conversación del día anterior una y otra vez, en su forma de entrar, de hablar, de irse, en la decepción que me lanzó como si fuera una piedra. Me pregunté cuándo había aprendido a usar esas palabras, cuándo había empezado a creer que yo le debía algo por el simple hecho de ser su madre. Me dolía aceptar que parte de eso se lo había enseñado yo sin querer cada vez que cedía para evitar un conflicto. Decidí salir un rato. Me vestí con ropa sencilla y bajé a la calle. Caminé sin rumbo fijo, solo necesitaba sentir el movimiento. El barrio estaba tranquilo, los domingos siempre lo están. Pasé frente a la panadería y entré por costumbre. Compré pan dulce y saludé al muchacho del mostrador. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí con una sonrisa pequeña pero honesta. No necesitaba explicarle nada. Seguí caminando hasta el parque. Me senté en una banca bajo un árbol grande que siempre me había gustado. Vi pasar familias, parejas, personas solas como yo. Observé a una mujer mayor leyendo un libro concentrada ajena al ruido. Pensé que quería esa calma. Me di cuenta de que durante años había vivido pendiente del humor de mi hijo, de sus necesidades, de sus urgencias. Eso me había robado una tranquilidad que ahora estaba intentando recuperar. El teléfono vibró en el bolso. Lo ignoré al principio, pero volvió a vibrar. Lo saqué y vi un mensaje de mi nuera. Decía que él estaba muy mal, que no había dormido, que yo debía entenderlo. Leí el mensaje 2 veces. Sentí una presión en el pecho, una tentación vieja de ir corriendo a arreglarlo todo. Guardé el teléfono sin contestar. Me quedé sentada mirando las hojas del árbol moverse con el viento. No responder también era una decisión. Al volver a casa preparé algo de comer. Nada elaborado, arroz con verduras. Mientras cocinaba pensé en lo que vendría. Sabía que el conflicto no iba a desaparecer solo porque yo hubiera hablado claro. Sabía que él iba a insistir a cambiar de estrategia. Tal vez vendría la culpa, tal vez la victimización, tal vez el enojo abierto. Me pregunté si estaba lista para sostenerme firme. La respuesta no era un sí seguro, pero tampoco era un no. Después de comer me senté a revisar papeles otra vez. No porque fuera urgente, sino porque necesitaba tener todo claro. Estados de cuenta, recibos, contratos. Me sorprendí al ver cuántas cosas seguían dependiendo de mí, directa o indirectamente. Servicios, pagos, favores que yo había hecho por años, sin pensar en el día en que se volverían armas en mi contra. No sentí orgullo, sentí responsabilidad. Tenía que ordenar eso también. Por la tarde recibí una llamada de una amiga de hace muchos años. No hablamos seguido, pero nos conocemos bien. Me preguntó cómo estaba, y algo en su tono me hizo soltar un suspiro largo. Le conté lo ocurrido con calma, sin dramatizar. Ella escuchó en silencio y al final me dijo algo que me descolocó. Me dijo que estaba siendo valiente. Esa palabra me hizo sentir incómoda.
Yo no me sentía valiente, me sentía cansada. Se lo dije. Ella respondió que muchas veces la valentía se siente así. Colgué y me quedé pensando en eso. Tal vez tenía razón. Tal vez sostener una decisión que duele es una forma de valentía que no se aplaude. Me levanté y ordené el cuarto. Guardé la ropa del viaje en el closet. No la doblé con tristeza, la doblé con cuidado como quien guarda algo que no se usó pero no se perdió. Cerré el closet y sentí un pequeño alivio. Al anochecer el teléfono volvió a sonar. Era mi hijo. Dudé unos segundos antes de contestar. Lo hice. Su voz sonaba distinta, menos agresiva, más cansada. Dijo que había estado pensando que no quería pelear. Me dijo que se sentía desplazado, que sentía que yo ya no lo apoyaba. Lo escuché con atención. Cuando terminó le dije que no se trataba de apoyarlo, o no se trataba de cómo se construye una relación sana entre adultos. Le dije que yo seguía ahí, pero que no iba a aceptar órdenes ni desprecios. Hubo un silencio largo. Me dijo que no sabía cómo cambiar eso. Le respondí que yo tampoco sabía exactamente cómo hacerlo, pero que el primer paso era reconocer que algo estaba mal. No gritó, no se rió. Dijo que necesitaba tiempo. Le dije que el tiempo estaba bien, que no tenía prisa. Colgamos sin una resolución clara. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. No me sentí derrotada, tampoco triunfante. Me sentí realista. Esa noche cené ligero y me senté a ver un programa viejo en la televisión. No puse atención a la trama. Solo necesitaba ruido de fondo. El perro se acomodó a mi lado. Le acaricié la cabeza con movimientos lentos. Pensé en cómo mi vida se había ido llenando de silencios elegidos en lugar de silencios impuestos. Esa diferencia era nueva para mí. Antes de irme a la cama, abrí la libreta. Escribí sobre el parque, sobre la banca, sobre el mensaje que no contesté. Escribí que estaba aprendiendo a no reaccionar de inmediato, a dejar que las cosas respiraran. Escribí que no podía cargar con la angustia de mi hijo como si fuera mía. Cerré la libreta y la dejé en la mesa de noche. Me acosté con la ventana entreabierta. El aire fresco entraba despacio. Escuché un perro ladrar a lo lejos, un coche pasar. Pensé en el futuro cercano, en las conversaciones que aún faltaban, en las decisiones que todavía tendría que tomar. No sentí miedo, sentí respeto por lo que venía. Cerré los ojos con la certeza de que estaba atravesando una etapa incómoda, necesaria, y que aunque no sabía cómo terminaría todo, ya había dado un paso que no pensaba desandar. La semana avanzó con una calma engañosa, como si todo se hubiera detenido solo para tomar aire antes de volver a moverse. Yo seguía con mis rutinas, me levantaba temprano, hacía mis pendientes, hablaba poco y pensaba mucho. El cuerpo empezaba a acostumbrarse a esa nueva forma de estar en el mundo, más atenta, menos disponible. No era fácil, pero tampoco era imposible. Una tarde recibí un mensaje corto de mi hijo. No era una llamada, no era un reclamo. Solo decía que necesitaba hablar conmigo, que no para discutir, que quería explicarse. Leí el mensaje varias veces. No sentí la urgencia de antes, esa que me hacía responder de inmediato por miedo a que algo empeorara. Guardé el teléfono y seguí con lo que estaba haciendo. Sabía que hablaríamos, pero no en ese momento. Aprender a elegir cuándo también era parte del cambio. Al día siguiente acepté su llamada. Me senté en la mesa con la libreta cerrada frente a mí, como un recordatorio silencioso. Su voz sonó distinta, menos tensa. Dijo que había estado pensando mucho, que se sentía confundido, que no había dimensionado lo que me había hecho sentir en el aeropuerto. No pidió perdón de inmediato, habló primero de él, de su cansancio, de sus problemas. Yo lo escuché sin interrumpir, con una atención nueva, sin intentar arreglar nada. Cuando hizo una pausa le dije que entendía que estuviera cansado, que la vida pesa, pero que eso no justificaba la forma en que me trató. Le recordé con calma lo que había dicho y hecho. Hubo un silencio largo. Por primera vez no lo llené con palabras. Él suspiró y dijo que tal vez había cruzado una línea.
Ese tal vez me supo a poco, pero no lo señalé. Le dije que para mí esa línea estaba clara desde el primer momento. Me preguntó qué esperaba ahora. La pregunta me sorprendió. Nunca antes me había preguntado eso. Siempre había asumido. Le dije que esperaba respeto, que no volviera a decidir por mí, que no me hablara como si yo no importara. Le dije que no necesitaba que me cuidara, que necesitaba que me tratara como a una adulta. Dijo que iba a intentarlo. No prometió nada más. Colgamos con un acuerdo frágil pero real. Esa conversación me dejó inquieta. No por lo que se dijo, sino por lo que quedó flotando. Me di cuenta de que durante años nuestra relación había estado construida sobre un desequilibrio silencioso. Yo daba, él tomaba. Cambiar eso no iba a ser inmediato ni cómodo para ninguno de los dos. Me preparé un té y me senté junto a la ventana observando la calle. Pensé en cuántas mujeres de mi edad viven algo parecido sin nombrarlo nunca. Por la tarde vino mi hermana a visitarme. Trajo pan y café. Nos sentamos a platicar como siempre, pero yo estaba más callada. Ella me observaba con atención. Me dijo que me veía distinta, más tranquila. Le conté de la llamada. Asintió despacio y me dijo que los cambios reales siempre incomodan, que no esperara aplausos. Me reí. No buscaba aplausos, buscaba paz. Esa noche dormí mejor. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había dejado de pelear conmigo misma. Al despertar, sentí el cuerpo más ligero. Hice limpieza, ordené papeles, revisé cuentas. Nada extraordinario, pero todo tenía un peso distinto. Cada decisión pequeña era un acto de afirmación. 2 días después mi hijo volvió a escribir. Esta vez preguntó si podía pasar a verme. Dudé. Recordé la visita anterior, la tensión, el desgaste. Le respondí que sí, pero que prefería que habláramos tranquilos, sin reproches. Aceptó. Llegó por la tarde. Entró con menos rigidez que la vez anterior. Me saludó con un beso en la mejilla, breve, contenido. Nos sentamos frente a frente. No hubo rodeos. Dijo que había pensado en lo que le dije, que no le había gustado escucharlo, pero que sabía que era verdad. Dijo que siempre me había visto como su respaldo, como algo seguro que no se iba a mover. Yo asentí. Le dije que eso era cierto, pero que incluso lo seguro necesita límites para no romperse. Me miró con atención, como si me estuviera conociendo de nuevo. Hablamos largo rato. No fue una charla fácil. Salieron reproches viejos, heridas que yo creía cerradas. Me dijo que a veces sentía que yo lo juzgaba. Le respondí que no lo juzgaba, que me dolía verlo actuar sin pensar en las consecuencias. Le dije que también yo había cometido errores, que no era perfecta, que quizás había dado de más cuando debía enseñar a hacer. No fue una confesión ligera, pero fue necesaria. En un momento levantó la voz, no gritando, pero sí con enojo. Me dijo que sentía que lo estaba soltando cuando más me necesitaba. Sentí el impulso antiguo de abrazarlo, de decirle que todo iba a estar bien. Me contuve. Le dije que soltar no es abandonar, que es permitir que el otro camine solo. Bajó la mirada. Se quedó callado un buen rato. Cuando volvió a hablar, dijo algo que no esperaba. Dijo que le daba miedo no poder solo. Esa frase me atravesó. Lo vi como cuando era niño, asustado, inseguro. Me acerqué y le tomé la mano. Le dije que el miedo es normal, que yo también lo había tenido, que nadie nos enseña a vivir sin red. Le dije que no iba a desaparecer, que seguiría siendo su madre, pero que nuestra relación tenía que cambiar para que no nos destruyera a ninguno. Se le humedecieron los ojos. No lloró. Asintió despacio. Dijo que necesitaba aprender a hablarme distinto. No prometió hacerlo perfecto, prometió intentarlo. Para mí eso ya era algo. Cuando se fue no sentí alivio inmediato, sentí cansancio, pero también una pequeña esperanza que no quise exagerar. Los días siguientes fueron tranquilos. No hubo llamadas constantes, no hubo reproches. Yo seguí con mis cosas, él con las suyas. Empecé a disfrutar pequeños momentos sin culpa,
salir a caminar, leer por las tardes, invitar a una amiga a tomar café. Me di cuenta de que durante años había postergado mi propia vida esperando a que la suya se acomodara. Una mañana recibí un mensaje suyo. Me agradecía por escucharlo, por no cerrarle la puerta. Le respondí con pocas palabras, le dije que yo también estaba aprendiendo. Cerré el teléfono con una sonrisa leve. No sabía si ese cambio iba a durar, pero ya no me sentía responsable de sostenerlo todo. Esa tarde abrí la libreta y escribí sobre esas conversaciones. No para guardarlas como prueba, sino para no olvidarme de lo que había sentido. Escribí que el contacto diferente no siempre es más cálido, pero sí más honesto. Escribí que el respeto se construye en silencios sostenidos, no en promesas ruidosas. Me senté en el sillón cuando empezó a oscurecer. El perro dormía cerca. Pensé en el camino recorrido desde aquel día en el aeropuerto. Todavía quedaba mucho por acomodar, muchas emociones por entender. No sabía si mi hijo y yo llegaríamos a un equilibrio nuevo, pero sí sabía algo con claridad. Yo ya no iba a volver a ocupar el mismo lugar de antes. Apagué la luz y me quedé un rato a oscuras escuchando la respiración tranquila de la casa. No sentí ansiedad por el futuro inmediato. Sentí una calma prudente de esas que no hacen ruido, pero se quedan. Sabía que la relación estaba en transición, que aún habría tropiezos, pero también sabía que había dado un paso firme hacia una forma distinta de estar más justa conmigo misma, lista para lo que siguiera sin volver a esconderme. La mañana se abrió con un cielo claro y una luz que entraba sin pedir permiso por la ventana, como si quisiera revisar cada rincón de la casa. Me desperté antes de que sonara el reloj y me quedé unos minutos mirando el techo, escuchando el murmullo lejano de la calle. No había urgencia, no había pendientes inmediatos, y esa ausencia de presión me resultó extraña, casi incómoda. Me levanté despacio, estiré la espalda y fui a la cocina con pasos tranquilos. Preparé café y pan tostado, los mismos gestos de siempre, pero con una atención distinta. Mientras esperaba a que el agua hirviera, pensé en lo que había cambiado en las últimas semanas. No solo en mi relación con mi hijo, sino en la forma en que yo misma me observaba. Ya no me sentía en guardia todo el tiempo. Había aprendido a bajar los hombros, a soltar la mandíbula, a respirar más profundo. Me senté a desayunar junto a la ventana. Vi pasar a la gente rumbo al trabajo, los mismos rostros de cada mañana, y me sentí parte del movimiento sin necesidad de involucrarme. Esa distancia me resultó cómoda. Terminé el café y decidí salir a caminar. No por obligación, sino por gusto. Me puse unos zapatos cómodos y bajé las escaleras con el perro siguiéndome de cerca, moviendo la cola con entusiasmo. Caminamos varias cuadras sin rumbo fijo. El aire fresco me despejó la cabeza. Saludé a un par de vecinos y seguí de largo. Pensé en las conversaciones recientes con mi hijo, en ese contacto distinto que habíamos empezado a construir. No era cercano como antes, pero tampoco era hostil. Era cauteloso como cuando se camina sobre terreno recién acomodado. Me pregunté si él se sentiría igual de inseguro que yo, si también estaría aprendiendo a soltar. Al volver a casa, me senté en la sala y abrí la libreta. No tenía nada urgente que escribir, pero me gustaba abrirla, pasar las páginas, ver mi letra ordenada. Me recordaba que mi vida no había empezado ni terminado con ese conflicto. Había tantas otras cosas ahí, viajes pasados, decisiones importantes, momentos en los que también había tenido miedo y había seguido adelante. Por la tarde me llamó una prima que no veía desde hacía tiempo. Me dijo que había escuchado algo sobre el problema con mi hijo, que esperaba que estuviera bien. Le agradecí la llamada y le dije que sí, que estaba bien, que las cosas se estaban acomodando. Me preguntó si no me dolía haber puesto distancia. Le respondí que dolía menos que seguir soportando. Hubo un silencio al otro lado, y luego me dijo que ojalá ella hubiera tenido el valor de hacer algo parecido con los suyos. Colgué con una sensación rara de compañía. No estaba sola en esto. Muchas mujeres cargaban historias parecidas en silencio, creyendo que era lo normal. Me di cuenta
de que mi experiencia, aunque dolorosa, también tenía algo de espejo para otras. Esa idea me hizo sentir responsable de cuidarme más, de no volver a caer en el mismo lugar. Esa noche cené temprano y me senté a leer un rato. Me costó concentrarme, la mente se me iba una y otra vez a recuerdos antiguos. Pensé en mi madre, en cómo ella había vivido para los demás sin cuestionarlo nunca. Pensé en las veces que yo juré que no sería así y en cómo, sin darme cuenta, había repetido patrones. No con mala intención, sino con esa idea aprendida de que el amor se demuestra aguantando. Cerré el libro y me quedé mirando al frente. Me pregunté qué quería ahora para mí. No grandes planes, no promesas exageradas. Solo quería tranquilidad, respeto, la posibilidad de decir no sin culpa. Me pareció poco y al mismo tiempo enorme. Los días siguientes transcurrieron sin sobresaltos. Mi hijo mandó un par de mensajes cortos neutros. Le respondí de la misma forma. No había reproches ni explicaciones largas. Esa simpleza me gustó. Me permitió enfocarme en otras cosas. Empecé a reorganizar el departamento, a mover muebles, a deshacerme de objetos que ya no usaba. Cada cosa que salía era un recordatorio de que podía elegir. Un viernes por la tarde decidí ir al cine sola. Hacía años que no lo hacía. Compré palomitas, me senté en una fila intermedia y dejé que la película pasara sin analizarla demasiado. Me reí en un par de escenas, me emocioné en otras. Al salir sentí una ligereza inesperada. No necesitaba justificarme ante nadie por disfrutar un rato. Al llegar a casa encontré un mensaje de mi hijo. Decía que esperaba que estuviera bien, que él estaba intentando ordenar algunas cosas. No pedía nada, no reclamaba. Solo informaba. Le respondí deseándole lo mismo. Apagué el teléfono y me serví un vaso de agua. Me senté en la sala y pensé en ese intercambio breve. Era poco, pero era distinto. No había exigencia, no había drama. Esa noche dormí profundamente. Soñé con un lugar abierto, sin paredes, con luz. Al despertar me sentí descansada, como si el cuerpo también hubiera entendido que la tensión estaba bajando. Me levanté temprano y limpié la casa con música suave. Bailé un poco mientras trapeaba algo que no hacía desde hacía mucho. Me reí sola al darme cuenta. Por la tarde vino una amiga a visitarme. Platicamos largo rato. Le conté cómo me sentía ahora sin entrar en detalles dolorosos. Me dijo que me veía más entera. Esa palabra me gustó. No feliz, no eufórica, entera. Le ofrecí café y pan. Hablamos de cosas simples de la vida cotidiana. Cuando se fue me sentí acompañada sin haberme desgastado. Al caer la noche me senté a escribir en la libreta. Escribí sobre esos pequeños cambios, sobre el cine, sobre el sueño tranquilo. Escribí que la vida no se había resuelto, pero que estaba en un punto distinto. Ya no reaccionaba desde la herida abierta, sino desde una cicatriz que empezaba a cerrarse. Pensé en mi hijo otra vez, en cómo estaba aprendiendo a relacionarse conmigo de otra manera, aunque todavía fuera torpe. Pensé en mí, en lo que estaba dispuesta a aceptar y en lo que no. No sabía cómo sería nuestra relación en unos meses, pero ya no me angustiaba. Había entendido que no todo depende de mí y que eso no me hacía menos madre. Me levanté y apagué las luces poco a poco. Dejé solo una lámpara encendida en la sala. Me senté un momento en silencio, escuchando el sonido del refrigerador, el ladrido lejano de un perro, la vida nocturna que seguía su curso. Sentí una calma nueva, no perfecta, pero suficiente. Antes de irme a la cama, abrí la ventana para que entrara el aire fresco. Respiré hondo y cerré los ojos un segundo. No sabía exactamente qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de anticiparlo todo. Había aprendido a quedarme en el presente, a sostener lo que era sin forzarlo. Me acosté con esa sensación acompañándome. El cuerpo relajado, la mente más clara. Sabía que aún quedaban conversaciones pendientes, ajustes por hacer, pero también sabía que ya no estaba sola conmigo misma. El camino seguía así, pero ahora lo recorría sin prisa,
con una firmeza tranquila que me permitía avanzar, sin perderme lista, para enfrentar lo que siguiera un día a la vez. La mañana se abrió con un cielo claro y una luz que entraba sin pedir permiso por la ventana, como si quisiera revisar cada rincón de la casa. Me desperté antes de que sonara el reloj y me quedé unos minutos mirando el techo, escuchando el murmullo lejano de la calle. No había urgencia, no había pendientes inmediatos, y esa ausencia de presión me resultó extraña, casi incómoda. Me levanté despacio, estiré la espalda y fui a la cocina con pasos tranquilos. Preparé café y pan tostado, los mismos gestos de siempre, pero con una atención distinta. Mientras esperaba a que el agua hirviera, pensé en lo que había cambiado en las últimas semanas. No solo en mi relación con mi hijo, sino en la forma en que yo misma me observaba. Ya no me sentía en guardia todo el tiempo. Había aprendido a bajar los hombros, a soltar la mandíbula, a respirar más profundo. Me senté a desayunar junto a la ventana. Vi pasar a la gente rumbo al trabajo, los mismos rostros de cada mañana, y me sentí parte del movimiento sin necesidad de involucrarme. Esa distancia me resultó cómoda. Terminé el café y decidí salir a caminar. No por obligación, sino por gusto. Me puse unos zapatos cómodos y bajé las escaleras con el perro siguiéndome de cerca, moviendo la cola con entusiasmo. Caminamos varias cuadras sin rumbo fijo. El aire fresco me despejó la cabeza. Saludé a un par de vecinos y seguí de largo. Pensé en las conversaciones recientes con mi hijo, en ese contacto distinto que habíamos empezado a construir. No era cercano como antes, pero tampoco era hostil. Era cauteloso como cuando se camina sobre terreno recién acomodado. Me pregunté si él se sentiría igual de inseguro que yo, si también estaría aprendiendo a soltar. Al volver a casa, me senté en la sala y abrí la libreta. No tenía nada urgente que escribir, pero me gustaba abrirla, pasar las páginas, ver mi letra ordenada. Me recordaba que mi vida no había empezado ni terminado con ese conflicto. Había tantas otras cosas ahí, viajes pasados, decisiones importantes, momentos en los que también había tenido miedo y había seguido adelante. Por la tarde me llamó una prima que no veía desde hacía tiempo. Me dijo que había escuchado algo sobre el problema con mi hijo, que esperaba que estuviera bien. Le agradecí la llamada y le dije que sí, que estaba bien, que las cosas se estaban acomodando. Me preguntó si no me dolía haber puesto distancia. Le respondí que dolía menos que seguir soportando. Hubo un silencio al otro lado y luego me dijo que ojalá ella hubiera tenido el valor de hacer algo parecido con los suyos. Colgué con una sensación rara de compañía. No estaba sola en esto. Muchas mujeres cargaban historias parecidas en silencio, creyendo que era lo normal. Me di cuenta de que mi experiencia, aunque dolorosa, también tenía algo de espejo para otras. Esa idea me hizo sentir responsable de cuidarme más, de no volver a caer en el mismo lugar. Esa noche cené temprano y me senté a leer un rato. Me costó concentrarme, la mente se me iba una y otra vez a recuerdos antiguos. Pensé en mi madre, en cómo ella había vivido para los demás sin cuestionarlo nunca. Pensé en las veces que yo juré que no sería así y en cómo, sin darme cuenta, había repetido patrones. No con mala intención, sino con esa idea aprendida de que el amor se demuestra aguantando. Cerré el libro y me quedé mirando al frente. Me pregunté qué quería ahora para mí. No grandes planes, no promesas exageradas. Solo quería tranquilidad, respeto, la posibilidad de decir no sin culpa. Me pareció poco y al mismo tiempo enorme. Los días siguientes transcurrieron sin sobresaltos. Mi hijo mandó un par de mensajes cortos neutros. Le respondí de la misma forma. No había reproches ni explicaciones largas. Esa simpleza me gustó. Me permitió enfocarme en otras cosas. Empecé a reorganizar el departamento, a mover muebles, a deshacerme de objetos que ya no usaba. Cada cosa que salía era un recordatorio de que podía elegir. Un viernes por la tarde decidí ir al cine sola. Hacía años que no lo hacía. Compré palomitas, me senté en una fila intermedia y dejé que la película pasara sin analizarla demasiado. Me reí en un par de escenas, me emocioné en otras.
Al salir sentí una ligereza inesperada. No necesitaba justificarme ante nadie por disfrutar un rato. Al llegar a casa encontré un mensaje de mi hijo. Decía que esperaba que estuviera bien, que él estaba intentando ordenar algunas cosas. No pedía nada, no reclamaba, solo informaba. Le respondí deseándole lo mismo. Apagué el teléfono y me serví un vaso de agua. Me senté en la sala y pensé en ese intercambio breve. Era poco, pero era distinto. No había exigencia, no había drama. Esa noche dormí profundamente. Soñé con un lugar abierto sin paredes con luz. Al despertar, me sentí descansada, como si el cuerpo también hubiera entendido que la tensión estaba bajando. Me levanté temprano y limpié la casa con música suave. Bailé un poco mientras trapeaba algo que no hacía desde hacía mucho. Me reí sola al darme cuenta. Por la tarde vino una amiga a visitarme. Platicamos largo rato. Le conté cómo me sentía ahora sin entrar en detalles dolorosos. Me dijo que me veía más entera. Esa palabra me gustó. No feliz, no eufórica, entera. Le ofrecí café y pan. Hablamos de cosas simples de la vida cotidiana. Cuando se fue me sentí acompañada sin haberme desgastado. Al caer la noche me senté a escribir en la libreta. Escribí sobre esos pequeños cambios, sobre el cine, sobre el sueño tranquilo. Escribí que la vida no se había resuelto, pero que estaba en un punto distinto. Ya no reaccionaba desde la herida abierta, sino desde una cicatriz que empezaba a cerrarse. Pensé en mi hijo otra vez, en cómo estaba aprendiendo a relacionarse conmigo de otra manera, aunque todavía fuera torpe. Pensé en mí, en lo que estaba dispuesta a aceptar y en lo que no. No sabía cómo sería nuestra relación en unos meses, pero ya no me angustiaba. Había entendido que no todo depende de mí y que eso no me hacía menos madre. Me levanté y apagué las luces poco a poco. Dejé solo una lámpara encendida en la sala. Me senté un momento en silencio escuchando el sonido del refrigerador, el ladrido lejano de un perro, la vida nocturna que seguía su curso. Sentí una calma nueva, no perfecta, pero suficiente. Antes de irme a la cama, abrí la ventana para que entrara el aire fresco. Respiré hondo y cerré los ojos un segundo. No sabía exactamente qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de anticiparlo todo. Había aprendido a quedarme en el presente, a sostener lo que era sin forzarlo. Me acosté con esa sensación acompañándome. El cuerpo relajado, la mente más clara. Sabía que aún quedaban conversaciones pendientes, ajustes por hacer, pero también sabía que ya no estaba sola conmigo misma. El camino seguía así, pero ahora lo recorría sin prisa, con una firmeza tranquila que me permitía avanzar, sin perderme lista para enfrentar lo que siguiera un día a la vez. El lunes comenzó con un mensaje breve que apareció en la pantalla apenas terminé de tender la cama. No traía reclamos ni explicaciones largas, solo decía que necesitaba verme, que había algo importante de qué hablar, que prefería hacerlo en persona. Me quedé mirando el teléfono un momento sintiendo esa vieja tensión intentar colarse por el pecho. Respiré hondo y me dije que ya no estaba obligada a reaccionar como antes. Le respondí que podíamos vernos por la tarde en un lugar neutral, sin prisas ni escenas. Pasé la mañana ocupada en cosas simples. Fui al mercado, compré verduras frescas, caminé despacio entre los puestos. La gente regateaba a los vendedores, gritaban ofertas, el olor a fruta madura se mezclaba con el de las tortillas calientes. Ese ruido cotidiano me sostuvo. Me recordó que la vida no gira alrededor de un solo conflicto, aunque a veces así lo parezca. Regresé a casa y preparé algo ligero de comer. Mientras picaba cebolla, pensé en la conversación que venía. No sabía qué esperar. Ya no imaginaba el peor escenario, pero tampoco me ilusionaba con un arreglo milagroso. Me repetí que podía escuchar sin ceder, que una cosa no cancelaba la otra. Comí despacio y luego me senté un rato en el sillón dejando que el cuerpo descansara. Por la tarde me arreglé con cuidado, no para impresionar, sino para sentirme cómoda y segura.
Elegí ropa sencilla, zapatos bajos. Antes de salir guardé la libreta en el bolso. No porque pensara usarla, sino porque me daba una sensación de respaldo. Salí a la calle y tomé el transporte público. El trayecto fue tranquilo. Miré por la ventana, observé a la gente subir y bajar, cada quien con su historia a cuestas. Llegué al café unos minutos antes. Elegí una mesa cerca de la ventana. Pedí té y me senté a esperar. Cuando lo vi entrar, sentí un pequeño sobresalto, pero se disipó rápido. Caminaba despacio con los hombros un poco caídos. Me saludó con un gesto contenido y se sentó frente a mí. Durante unos segundos ninguno habló. El ruido del lugar llenó el espacio entre nosotros. Empezó diciendo que había tenido una semana difícil. Habló de problemas en el trabajo, de decisiones mal tomadas, de noches sin dormir. Lo escuché sin interrumpir. No sentí la necesidad de consolarlo ni de corregirlo. Cuando terminó me miró como esperando algo. Le pregunté qué era lo importante que necesitaba decirme. Bajó la mirada y respiró hondo. Dijo que se había dado cuenta de que había ido demasiado lejos, que no había pensado en mí como persona, solo como madre. No usó la palabra perdón de inmediato, pero la intención estaba ahí, torpe, incompleta. Le dije que agradecía que lo reconociera. No levanté la voz, no sonreí. Le dije que para mí no se trataba de una disculpa puntual, sino de un cambio sostenido, que yo necesitaba sentirme respetada, no solo en palabras, sino en actos. Asintió despacio. Dijo que entendía, aunque no supiera bien cómo hacerlo. Le dije que aprender lleva tiempo, que nadie nace sabiendo poner límites sanos. Hablamos de cosas concretas, de cómo íbamos a comunicarnos, de qué estaba dispuesta Taos a apoyar y qué no. Fue incómodo, pero claro. Por momentos sentí ganas de suavizarlo todo, de decir que no importaba tanto, pero me contuve. Me acordé del aeropuerto, del papel rompiéndose, de la mirada de la gente alrededor. Esa imagen me ayudó a mantenerme firme. En un momento se mostró a la defensiva. Dijo que sentía que yo estaba cambiando las reglas. Le respondí que las reglas siempre habían sido injustas, que solo ahora las estábamos mirando de frente. Se quedó callado. Tomó su café y lo dejó sin terminar. Me miró y dijo que le daba miedo perderme. Esa frase me tocó, pero no me derrumbó. Le dije que no iba a perderme, que iba a encontrarme de una manera distinta y que él tendría que aprender a relacionarse con esa nueva versión. Cuando nos despedimos no hubo abrazos largos. Nos levantamos, nos miramos a los ojos y nos dijimos que hablaríamos pronto. Salí del café con una sensación pesada en el cuerpo, pero también con una claridad nueva. No había habido promesas vacías, tampoco finales felices. Había habido una conversación adulta, imperfecta, pero necesaria. El camino de regreso fue silencioso. Pensé en lo que había dicho y en lo que había callado. Me pregunté si había sido demasiado dura. Luego recordé cómo me había sentido durante años al ceder siempre. Esa comparación me tranquilizó. Llegué a casa al atardecer. Dejé el bolso en la silla y me quité los zapatos. El perro vino a saludarme moviendo la cola como si nada en el mundo fuera tan complicado. Me senté en la cocina con un vaso de agua. El silencio me recibió sin reproches. Pensé en mi hijo, en el miedo que había visto en sus ojos. Pensé en mí, en la mujer que estaba aprendiendo a no cargar con todo. No sentí triunfo, sentí responsabilidad compartida. Eso era nuevo. Esa noche me senté a escribir en la libreta. No anoté la conversación palabra por palabra, escribí sensaciones. La tensión en los hombros, el cansancio en la espalda, la calma que llegó después. Escribí que el conflicto no se resuelve en una charla, que a veces solo se ordena un poco para poder seguir caminando. Antes de dormir, revisé el teléfono. Tenía un mensaje suyo. Decía: gracias por escuchar, voy a intentar hacerlo mejor. No respondí de inmediato. Dejé el teléfono en la mesa de noche y apagué la luz. Me acosté con el cuerpo cansado y la mente alerta, consciente de que ese intento no garantizaba nada, pero también consciente
de que yo ya no estaba dispuesta a aceptar menos de lo que merecía. Escuché la ciudad apagarse poco a poco. Un coche lejano, una puerta que se cierra, el murmullo del edificio acomodándose para la noche. Pensé en el camino recorrido desde aquel día en el aeropuerto. Pensé en todo lo que había cambiado sin hacer ruido. Sabía que aún quedaban ajustes, decisiones difíciles, posibles retrocesos. Pero también sabía algo con certeza. Había cruzado un punto del que no se vuelve. Cerré los ojos con esa idea, acompañándome lista para el siguiente paso, sin apuro, sin miedo, esperando a que el tiempo hiciera su parte. El martes amaneció con un calor pesado que se pegaba a la piel desde temprano y me obligó a abrir todas las ventanas. Me desperté con la sensación de haber dormido poco, aunque el reloj decía lo contrario. No era cansancio físico, era la antesala de algo que sabía que iba a ocurrir. Me preparé café y me quedé de pie en la cocina sin sentarme, como si el cuerpo no quisiera acomodarse todavía. Pasé la mañana ordenando papeles que había evitado durante semanas. No por miedo, sino porque había querido dejar que las cosas emocionales se asentaran primero. Saqué carpetas del cajón, las puse sobre la mesa y empecé a revisarlas una por una. Estados de cuenta, recibos, documentos antiguos. Todo estaba ahí en silencio, esperando a que alguien lo mirara con atención. Me sorprendió lo claro que se volvía todo cuando lo observaba sin culpa. Mientras revisaba, el teléfono sonó. No era mi hijo, era el banco. Contesté con calma. Me informaron de un movimiento pendiente que requería confirmación. Escuché con atención y respondí con firmeza. Colgué y sentí algo parecido a un clic interno, como si una pieza encajara por fin. No era venganza, no era impulso, era orden. A media mañana recibí un mensaje de mi hijo. Decía que necesitaba hablar conmigo de nuevo, que había tomado una decisión importante. No me dio detalles. Me quedé mirando la pantalla unos segundos y le respondí que podía venir por la tarde. No sentí nervios. Sentí una determinación tranquila que no había tenido antes. Pasé el resto del día en casa. Preparé algo de comer, limpié un poco, me di una ducha larga. Me miré al espejo mientras me secaba el cabello y me di cuenta de que mi expresión había cambiado. No había dureza, tampoco resignación. Había una claridad que me resultaba nueva. Llegó por la tarde puntual. Tocó la puerta con menos fuerza que otras veces. Abrí y lo vi distinto. No derrotado, pero sí contenido. Entró, dejó las llaves sobre la mesa y se sentó sin rodeos. Me dijo que había estado pensando mucho, que la conversación en el café le había removido cosas que no quería ver. Me dijo que había hablado con su esposa, que habían discutido, que nada estaba fácil. Lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó le pregunté qué decisión había tomado. Respiró hondo y dijo que necesitaba empezar a hacerse cargo de su vida sin usarme como respaldo automático. Dijo que eso le daba miedo, pero que también le daba vergüenza seguir como estaba. No lo dijo bonito, lo dijo torpe, pero lo dijo. Sentí una mezcla de alivio y cautela. Le dije que me alegraba escucharlo, pero que las decisiones no se miden por lo que se dice una tarde, sino por lo que se sostiene con el tiempo. Asintió. Me dijo que entendía que no esperaba que confiara de inmediato. Me pidió algo concreto. Me pidió que dejara de resolverle problemas financieros y logísticos, incluso cuando él me los pidiera. Esa petición me sorprendió. Lo miré con atención. Le pregunté si estaba seguro. Dijo que sí, que si no lo hacía así, nunca iba a aprender. Me quedé en silencio unos segundos. Le dije que estaba de acuerdo, pero que eso implicaba consecuencias reales. Que no iba a intervenir cuando las cosas se pusieran difíciles. Dijo que lo sabía. Hablamos de límites claros, de llamadas de visitas, de expectativas. Fue una conversación incómoda, larga, sin frases bonitas. En un momento se quebró un poco. No lloró, pero la voz le tembló. Dijo que sentía que estaba perdiendo el control de todo. Le respondí que el control no se pierde cuando se deja de mandar, se pierde cuando se confunde mandar con amar. Se quedó callado.
Miró alrededor como si viera la casa con otros ojos. Me dijo que nunca había pensado en cómo yo vivía cuando no estaba con ellos en lo que yo necesitaba. Esa frase me dolió y me sanó al mismo tiempo. Le dije que eso no me hacía mala madre, que simplemente me había puesto al final durante mucho tiempo. En ese punto saqué la libreta. No como amenaza, sino como apoyo. Le dije que ahí tenía anotado lo que estaba dispuesta a hacer y lo que no. Se la mostré. Leyó en silencio. No discutió. Me devolvió la libreta y dijo que entendía, que no le gustaba todo, pero que lo respetaba. Cuando se levantó para irse, me pidió un abrazo. Dudé un segundo y lo abracé. Fue breve, sincero, sin promesas. Cuando salió, sentí el peso de la conversación caer sobre mí. Me senté y dejé que el silencio hiciera su trabajo. No me sentí vacía. Me sentí cansada, pero en paz. Esa noche me preparé algo ligero y comí sin prisa. Pensé en lo que había ocurrido. No era el final de nada, pero sí un punto alto, un momento en el que las cosas habían quedado claras de una forma irreversible. Me di cuenta de que ya no tenía ganas de convencer a nadie de nada. Eso también era nuevo. Al día siguiente desperté con un mensaje suyo. Decía que había empezado a hacer cambios que no sabía si lo lograría todo de golpe, pero que lo intentaría. No respondí de inmediato. Me levanté, hice mis cosas, salí a caminar. El mundo seguía ahí con sus ruidos y su rutina, y yo me sentía parte de él, sin cargar un peso extra. Por la tarde me senté a escribir. No en la libreta, sino en una hoja suelta. Escribí lo que había aprendido en estos días sin intención de enseñarlo a nadie. Escribí que el amor no se demuestra aguantando, que la dignidad no se negocia, que una madre también es una mujer completa. Doblé la hoja y la guardé. Al anochecer sonó el teléfono. Era mi hermana. Le conté lo ocurrido. Escuchó en silencio y al final me dijo que estaba orgullosa de mí. No supe qué responder. Colgué y me quedé mirando la pared un rato. No buscaba orgullo ajeno, pero se sintió bien escucharlo. Me acosté temprano. El cuerpo estaba agotado, la mente alerta. Pensé en los meses que vendrían, en los posibles tropiezos, en las recaídas. No me engañaba pensando que todo estaba resuelto. Pero también sabía que algo esencial había cambiado. Ya no estaba dispuesta a retroceder a un lugar donde me perdía. Apagué la luz y dejé que la oscuridad me envolviera. Escuché el ruido lejano de la ciudad y el respirar tranquilo del perro a mis pies. Sentí una calma densa, firme como una tierra recién acomodada después de una tormenta. Sabía que aún quedaban consecuencias por atravesar ajustes, por sostener silencios incómodos por vivir. Me acomodé en la cama con esa certeza clara, preparada para lo que vendría después, sin prisa, sin huir, sosteniendo el lugar que por fin había decidido ocupar. El miércoles empezó con un silencio raro, como si la casa estuviera midiendo mis pasos. Me levanté temprano, abrí las cortinas y dejé que entrara la luz sin pensar demasiado. El día anterior había sido intenso y el cuerpo lo sabía. Me dolían un poco las piernas, no por cansancio físico, sino por esa tensión que se acumula cuando una aprende a sostener decisiones nuevas sin disculparse. Preparé el desayuno con calma. El perro me seguía por la cocina atento a cada movimiento. Le hablé en voz baja, como si necesitara escuchar algo familiar para anclarme. Mientras el café hervía, pensé en mi hijo. No en lo que había dicho, sino en lo que había hecho después. El silencio suyo de las últimas horas era distinto a otros silencios. No era reclamo, no era manipulación. Era trabajo interno, o al menos eso quería creer. Después de desayunar salí a caminar. El barrio estaba despierto, los mismos saludos de siempre, las mismas caras. Me di cuenta de que yo era la que estaba distinta. Caminaba más derecha, sin esa urgencia invisible de volver rápido por si alguien necesitaba algo. Nadie me necesitaba en ese momento y no se sentía vacío, se sentía descanso. Al volver encontré un mensaje suyo. Decía que había tenido una mañana complicada,
que se había topado con un problema que antes me habría llamado para resolver. Dijo que esta vez no lo hizo, que se detuvo, respiró y buscó otra salida. No pedía nada, solo lo contaba. Leí el mensaje 2 veces. No respondí de inmediato. Dejé que la información se asentara. Pasé la mañana ocupándome de cosas mías. Fui al mercado, compré frutas, hablé un rato con una vecina. Todo normal, pero con una conciencia nueva. Cada decisión, por pequeña que fuera, era mía. No estaba condicionada por el humor de nadie más. Por la tarde, mientras acomodaba las compras, sonó el teléfono. Era él. Dudé un segundo antes de contestar. Atendí. Su voz sonaba cansada, pero no desesperada. Me dijo que había logrado resolver lo del trabajo, que no fue fácil, que se equivocó un par de veces, pero que lo había hecho. No me pidió opinión, solo lo compartió. Lo felicité. No con entusiasmo exagerado, sino con honestidad. Le dije que me daba gusto escucharlo así. Hubo un silencio breve del otro lado. Luego, me dijo que quería pasar a verme, que necesitaba hablar cara a cara. Le pregunté cuándo. Dijo que podía ser esa misma tarde. Acepté. Llegó más tarde que la vez anterior. No se sentó de inmediato. Caminó un poco por la sala como reconociendo el espacio. Me dijo que se sentía raro, como si estuviera entrando a un terreno distinto. Le respondí que así se sentía cuando una dejaba de pisar terreno prestado. Se sentó y empezó a hablar. Me contó de sus miedos, de lo solo que se había sentido al no recurrir a mí, de lo tentador que había sido marcarme. Dijo que entendía ahora por qué yo necesitaba espacio, por qué no podía seguir siendo su red de seguridad permanente. No lo dijo perfecto, pero lo dijo con verdad. En un momento se enojó consigo mismo. Golpeó suavemente el sillón con la mano y dijo que había desperdiciado años actuando como si todo estuviera garantizado. Lo dejé desahogarse. No lo calmé, no lo contradije. Solo estuve ahí escuchando sin absorber su peso. Luego me miró y me preguntó si yo estaba bien. La pregunta me tomó por sorpresa. No por la pregunta en sí, sino porque venía limpia, sin culpa detrás. Le dije que sí, que estaba aprendiendo a estar bien conmigo, que no era automático, pero que era necesario. Asintió. Hablamos de cosas prácticas, de cómo sería nuestra relación de ahora en adelante. Le dejé claro que no iba a desaparecer, que no se trataba de castigo, sino de reordenar. Que estaría como madre, no como sostén financiero ni emocional constante. Dijo que lo entendía, que le dolía, pero que lo aceptaba. En ese punto sentía algo que no había sentido en mucho tiempo, una especie de respeto mutuo, frágil, pero real. No sabía si duraría, pero estaba ahí. Antes de irse, me dijo que quería invitarme a comer la semana siguiente, que él pagaría, que no era un gesto simbólico, sino un compromiso. Le respondí que aceptaba siempre y cuando no fuera una demostración, sino algo natural. Sonrió nervioso pero sincero. Cuando se fue, cerré la puerta despacio. Me apoyé un momento en ella y respiré hondo. Sentí tristeza, sí, pero no esa tristeza pesada de antes. Era una tristeza suave, como cuando una deja ir una versión vieja de algo que ya no sirve. Esa noche me senté con la libreta. No para planear ni para anotar cuentas, solo para escribir. Escribí sobre el miedo a no ser necesaria, sobre lo fácil que es confundirse entre amor y control. Escribí que había días en los que me sentía fuerte y otros en los que dudaba, y que ambos eran válidos. Me di cuenta de que mi vida no se había reducido al conflicto con mi hijo, que había mucho más alrededor. Amistades, rutinas, deseos postergados. Pensé en un viaje que siempre quise hacer sola y nunca me permití. No lo planeé, solo lo pensé, y eso ya era un cambio. Antes de dormir recibí otro mensaje suyo. Decía gracias, solo eso. No respondí. No porque no quisiera, sino porque aprendí que no todo necesita respuesta inmediata. Apagué el teléfono y me metí en la cama. Esa noche dormí profundo. Soñé cosas confusas, imágenes mezcladas del pasado y del presente.
Al despertar, sentí una calma extraña, como si el cuerpo hubiera entendido antes que la mente que algo se estaba acomodando. Al levantarme supe que todavía quedaban conversaciones difíciles, ajustes incómodos, límites por sostener cuando dolieran. No me engañaba, pero también supe que ya no estaba sola conmigo misma. Había recuperado algo esencial, una autoridad interna que no dependía de la aprobación de nadie. Me preparé para el día con esa sensación firme en el pecho. No había certezas absolutas, pero sí una dirección clara. Sabía que el siguiente paso no iba a ser fácil, que implicaría poner en palabras lo que había cambiado no solo con mi hijo, sino conmigo. Mientras abría la ventana y dejaba entrar el aire fresco de la mañana, me permití quedarme un momento ahí, en ese punto exacto de equilibrio inestable, lista para seguir sin retroceder, con la conciencia despierta de que lo más importante ya estaba en marcha y todavía faltaba un último tramo por atravesar.